Estoy leyendo aquí en Gálatas 1 el capítulo 1 y el versículo 6 al 12. Si ustedes gustan, vamos a empezar con este estudio en esta parte 1, porque es la continuación de trazando bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad no es lo que los hombres religiosos, aunque se proclamen en Iglesia de Cristo, no es, entiende, lo que están predicando la doctrina de los apóstoles. Entonces hay mucha confusión en cuanto a estas predicaciones que están haciendo los hombres religiosos y aún en la Iglesia de Cristo. Cualquier cosa que pueda pervertir el Evangelio es condenado por el Espíritu Santo. Quiero leer ahí en el versículo 6 de Gálatas 1:6 al versículo 12. El apóstol Pablo dice que estaba sorprendido, maravillado de que estos hermanos habían sido ya engañados por estos judaizantes que querían convertir el evangelio, o sea, la iglesia en dos partes, o hacer dos grupos, uno judío y otros gentiles. Pero ya esto, entiende, ya Cristo había muerto, y él dice, el mismo apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2:14, que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había contra nosotros. Dice así, o sea, los judíos y los gentiles estaban separados antes de que Cristo viniera, antes de que su ley fuera establecida. Entonces estos hermanos, entre comillas, algunos sí ya eran hermanos, pero que si habían aceptado a Cristo, querían imponerle a los gentiles que se circuncidara. Y entonces pues esto era muy fuerte, los argumentos, porque ellos pensaban que esto de la circuncisión todavía pues estaba vigente. Entonces pasaron algunos años para que muchos de los judíos que creyeron se convencieran de que en realidad esto ya no tenía validez. Y el apóstol Pablo pues después escribe a varias iglesias y otros apóstoles acerca de esto. Entonces aquí estaban habiendo estas separaciones de hermanos, estas confusiones, y estaban arrastrándolos, dice el apóstol Pablo, porque ahí en el capítulo 2 de este mismo, Gálatas 2, en el 13, dice que aún Pedro, en el versículo 11, el apóstol Pablo reprendió cara a cara a Pedro, porque también, entiende, hipócritamente él hacía que también esto causara tropiezo por la hipocresía que había. Entonces era sorprendente, ¿verdad?, que aún, entiende, el apóstol Pedro fuera, entiende, también influenciado por esta fuerza que había, porque en realidad este pacto que Dios hizo con Abraham y que le dio por señal la circuncisión era fuerte. Entonces todavía no lo estaban entendiendo perfectamente bien, y causaba estos malos entendidos dentro de los judíos y aún de la iglesia, porque esto sucedió también eh, en la iglesia en Jerusalén, que le pidieron, entiende, cuentas al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, cuando él fue, entiende, y predicó el evangelio en el capítulo 10 de Hechos a los gentiles. Entonces le dijeron que por qué él había entrado, entiende, en casa de circuncisos a comer. Entonces él, entiende, les explica ahí ya en el 11 del capítulo 11 en Hechos, explica esto y les dice que Dios ya los había aceptado, entiende, y estos 6 hermanos que fueron con el apóstol Pedro eran 6 hermanos de la circuncisión, para que, entiende, probaran
que en realidad sí, los hermanos gentiles habían recibido el Evangelio y había sido, entiende, manifiesto con un milagro, así como los apóstoles al principio. Esto lo está explicando el apóstol Pedro. Entonces, pero aquí lo que tenemos en Gálatas es que hay otro problema grave. No sabemos exactamente, entiende, cuándo se escribió esta carta a los Gálatas, pero es probable que haya sido, entiende, alguna de las primeras cartas que se escribieron. Entonces, se está reprendiendo todo esto y era muy importante porque era de vida o muerte, o sea, espiritual, de que entiende de lo que iba a suceder ahí iba a depender a través de todas las generaciones, hasta acá con nosotros y hasta que Cristo venga. Entonces, esto de circuncidar, entiende, a los hermanos gentiles en la mente de los judaizantes era imperdonable, porque ya Cristo había muerto y él ya había abolido todas, entiende, estas formas que, o sea, la clase de doctrina que tenían los judíos ya había sido abolida. Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2:14 que Cristo clavó, entiende, todo esto, formas de servir a Dios, aún el sábado, los diezmos y muchas cosas, entiende, que había y que era mandamiento de Dios. Ya Dios, entiende, lo había abolido en la cruz de Cristo, pero todo esto estaba en proceso. El plan de Dios, que todavía no estaba completo, o sea, revelado del todo, sino que solamente estaban, entiende, estas cartas, algunas nomás, pero que todavía, entiende, faltaba bastante tiempo para que se completara el plan de Dios. Así es que en este proceso que tienen, entiende, los judíos, está viendo estos problemas, y él dice en el versículo 6, aquí en Gálatas 1, que estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el evangelio de Cristo se pervierte cuando se quiere, entiende, mezclar parte de la ley de Moisés con la ley de Cristo, como lo estaban haciendo aquí y como lo están haciendo, entiende, la mayoría de las denominaciones. O sea, en las denominaciones es una revoltura, entiende, de la ley. Tienen la música, tienen el sábado, los diezmos y muchas cosas. La Iglesia Católica tiene prácticas que tenían los judíos allá en el Antiguo Testamento. Entonces hay mucha confusión en todo esto, pero yo quise empezar en estos estudios para dar un poco de luz, porque es muy difícil de poder aclarar todo, entiende, el consejo de Dios, solamente nomás así, pero sí, entiende, para que es entendido como algunos hermanos que han salido de las denominaciones les bastó solamente unos pasajes para entender de que estaba mal y que era serio lo que Dios decía, y muy malo lo que estaban practicando. Pero hay muchos que ya fueron engañados, porque dice el apóstol Pablo que no os engañéis. Así es que aquellos que son engañados, que no creían, entienden la mentira, ahora la creen y la defienden. Aunque esto, entiendes, es un poco diferente de lo que estaban
haciendo estos, entiende, porque lo que tenían en su mente sí estaba escrito, o sea, la circuncisión y todo, muchas cosas, el diezmo, el sábado, la música, todo esto era que Dios mandó, pero diferente por eso a lo que ahora las denominaciones practican. Si esto ya, entiende, está ya condenado por el Espíritu Santo y ya no tienen, entiende, nadie más que volver otra vez a lo mismo, le dice Pablo aquí, entiende, en cierta parte aquí a Pedro, en el 2 en adelante, en el 2:11. Entonces, era muy importante de que ellos, entiende, volvieran otra vez y se arrepintieran de este pecado que estaban cometiendo. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, la palabra anatema es maldito. Entonces, si alguien predica diferente evangelio de lo que los apóstoles han dejado escrito, entonces dice sea maldito, porque está pervertido. Él menciona aquí, entiende que ni siquiera, entiende del evangelio que fue, entiende, revelado a los apóstoles, ni siquiera los apóstoles podían, entiende, cambiarlo, o podían agregarle algo o quitarle, porque dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, sea maldito. O sea que ni los ángeles, no es que los ángeles predicaran, entiende, el evangelio, porque es lo contrario. La gran comisión fue dada a los apóstoles, al hombre, no a los ángeles, para que predicaran el evangelio. En el caso con Cornelio, entiende, también con Felipe, aunque ahí fue un poco diferente porque el ángel se le apareció al predicador, pero el propósito era el mismo, de traer, entiende, al perverso y al evangelista en frente a frente y que le predicara el evangelio. En el caso de con Cornelio, ahí se le aparece al inconverso, pero el propósito era el mismo, de que él escuchara el evangelio por manos, por boca, entiende, de un humano, en este caso de Pedro. Entonces los ángeles no es que predicaran el evangelio, pero aun si lo predicaran y diferente, entonces ahí tenemos nosotros las consecuencias que el Espíritu Santo dice por medio del apóstol Pablo. Dice en el versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, estos personas que estaban, entiende, predicando o agregándole, entiende, al evangelio, se estaban queriendo agradar a agarrar popularidad con, entiende, estos hermanos y desacreditar al apóstol perdón, al apóstol Pablo, porque inclusive, entiende, si él está mencionando aquí que él lo recibió, el evangelio lo recibió de Cristo por revelación, entonces ya había en ese entonces apóstoles falsos, así hacían pasar por apóstoles, maestros fraudulentos, y allí en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 23, está hablando, entiende, de estos personajes que está diciendo el apóstol Pablo que eran falsos apóstoles, eran falsos maestros. Así es que esto lo que querían hacer, entiende, había disturbio con las congregaciones de la Iglesia de Cristo. Entonces fue muy importante la presencia de los apóstoles, o cuando menos, entiende, cuando llegó a oídos, ellos escribieron por el Espíritu Santo para que estos hermanos recibieran el consejo preciso que necesitaban, o sea, la verdad,
completa, la verdad perfectamente, entiende, dicha. Pero estos hombres, entiende, como hay ahora, entiende, falsos apóstoles, falsos profetas, son puros, entiende, falsos. Son charlatanes, entiende, que la gente le cree, entonces ellos hacen pueblo y entonces hacen mucho dinero, como estamos viendo a través de estos medios. Entiende que muchos hasta exhiben el dinero que hacen con ellos. Entonces, primero tenemos, entiende, que de todo este comercio que vino, entiende, en los siglos después de que los apóstoles murieron, esta iglesia popular, entiende, de donde descienden, pues todas, entiende, el denominacionalismo. O sea, la iglesia popular es la madre de todas las denominaciones. Desde allá, entiende, de Roma, cuando se expansió todo el evangelio para estos rumbos de América, pues trajeron, entiende, la Biblia para este rumbo, pero entiende, la iglesia de Cristo a través de todos los siglos sigue. Los que se han desviado, que se han salido del Nuevo Testamento, tendrán que regresar, porque entiende, es muy importante que lo que el apóstol Juan habla aquí en segunda de Juan, versículo 9, dice que si alguno se extravía y no, entiende, trae esta doctrina, no tiene a Cristo y ni tiene a Dios. El que trae esta doctrina de Cristo tiene a Dios y tiene a Cristo. Entonces es muy claro, entiende, la Biblia. Tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles, porque entiende, otro evangelio, que en la parte 2 vamos a continuar dándole luz a cada una de estas denominaciones e iglesias de Cristo que se nombran iglesia de Cristo. Y entonces vamos a ver, entiende, que con unas 2 o 3, entiende, cosas que estén haciendo mal, tendrán, entiende, estas personas que estén ahí, huir, entiende, de esa falsedad, porque entiende, es muy difícil de poder, entiende, darle luz a todas estas denominaciones. Hay más de 50,000, entiende, en el mundo, y para dar, entiende, citas y muchas cosas que se necesitan para probar, entiende, aquellos que están dentro de todas estas falsedades, y es difícil. Dice la palabra de Dios ahí en Salmo capítulo 119 y el versículo 105, dice que la palabra de Dios es luz, es la que nos alumbra. Cristo es la luz del mundo. Pero esto no quiere decir, entiende, que todos, entiende, tienen luz, o que todos ven, o que todos tienen la verdad. Cristo, como Dios, entiende, Él es luz y alumbra, porque si alumbra, entiende, la parte, entiende, espiritual que el hombre tiene, entonces debe de poner atención en esto. La palabra de Dios le habla, entiende, al hombre interior. Así es que debe tener, entiende, en cuenta lo que oye, porque hay muchos evangelios que se están predicando hoy en día, y es probable que usted esté, entiende, entre todos esta mezcla de corrupción que hay, porque dice Pablo, dice que han corrompido el evangelio. O sea, cuando está mezclado, entiende, tradiciones, filosofías de hombres, entonces se corrompe el evangelio, y las personas que lo obedecen, entonces pues están corrompidos y son cuerpos corrompidos, entiende, que Cristo no acepta porque no están en su doctrina. En la parte 2 vamos a continuar, entiende, con esto. Cristo es la luz del mundo, y aunque todos tienen, entiende, los religiosos, la Biblia, pero no quiere decir que a todos, entiende, a todos les alusa, pero no todos se ponen en la luz para que, entiende, Cristo los alumbre.
Así es que vamos a continuar con esto en la próxima vez, en la segunda parte. Gracias por su atención.